noches, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir este tiempo de la palabra del Señor. Antes de comenzar con el estudio de la palabra, les invito a tener una palabrita de oración, si son tan amables y me acompañan. Padre Santo, te damos muchas gracias al Señor por una vez más darnos la oportunidad de congregar a nuestros hermanos para escuchar de tu palabra, Señor. Quieras tú hablar a nuestros corazones y que cada uno pueda, Señor, asimilar tu palabra y ponerla por práctica también. Gracias porque tú nos amas, tú has enviado a tu unigénito Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Gracias, oh Señor, porque aún siendo pecadores tú nos amas y también amas, oh Señor, a aquellos que a ti acuden, a quienes te necesitan y te buscan, Señor. Tú seguramente también les recibirás con los brazos abiertos. Señor, sabemos de nuestras debilidades, sabemos, oh Señor, de que hay pecado en nuestros corazones y es necesario que confesemos ante ti, Señor, y que te pidamos ese perdón que solamente tú sabes dar. Padre Santo, acompaña a nuestros hermanos en distintos lugares donde se encuentren, en los estudios, en los trabajos, otras iglesias hermanas que también están teniendo tiempo, Señor, para congregarse, para escuchar de tu palabra. Que tú, Señor, abras los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje, pues escucharán este mensaje también hoy, Señor, y que si hay alguno que aún no te conoce, que pueda, Señor, arreglar su vida contigo. Padre, te dejamos estas cosas en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, vamos a tomar un tiempo para la palabra del Señor. Para eso le recomiendo que busque su Biblia y esté atento a la palabra del día de hoy. Que el Señor le bendiga ricamente, queridos hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche, una vez más, que nos podemos encontrar a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Si tiene su Biblia allí en su mano, yo le invito a abrirla allí en el libro de los Salmos, capítulo 32 y versículo 8. Dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y también quiero compartir, aparte de este Salmo de David, otro pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios de Salomón, hijo de David, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a dedicar un tiempito, un segundito para orar al Señor y pedir que Él nos guíe y nos dirija en su palabra. Padre eterno, Padre celestial, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos permites de estar en tu presencia, de estar compartiendo tu palabra, Señor, que es alimento para nuestra alma, medicina para nuestro cuerpo. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, en tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos entenderla, Señor, y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de ser tus hijos, y agradecerte, Señor, por la salvación que tú nos has regalado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempito atrás estuvimos hablando de la importancia de las Escrituras, de la palabra de Dios que es para nuestra vida y de la necesidad que tenemos de ella. Decíamos que a través de la palabra de Dios que nos ha sido entregada, nos ha sido dada, hemos conocido a nuestro Salvador Jesucristo y Él nos ha enseñado el camino por el cual debemos de andar. El salmista
David decía en su palabra y lo recalcaba, que Dios es el que nos enseña el camino por el cual debemos de andar. Y luego su hijo Salomón, en el libro de los Proverbios, decía que Él es el que endereza nuestras veredas. Decía la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué bueno saber de que Dios está presente en todos nuestros caminos y que de alguna forma Él está encaminando nuestra vida hacia su voluntad. Gracias al Señor por la palabra que nos ha sido dada y de saber de que el Señor está presente en todo aspecto, en todo ámbito de nuestra vida, no solamente en nuestra vida como cristianos dentro de una iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en el estudio. Dios está presente en todos nuestros caminos. Y si de alguna forma, como dice la palabra de Dios, podemos desviarnos del camino que Dios nos ha presentado, Él está presente para enderezar nuestros pasos. Gracias a Dios porque podemos depender de Él. En muchas oportunidades la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos y el Señor nos alienta, el Señor mismo nos alienta a esforzarnos, a hacer todo lo que nosotros tenemos para hacer en nuestra vida. Pero también tenemos que reconocer algo, que en nuestro esfuerzo que hacemos cada día, nuestro esfuerzo no es suficiente, sino que tiene que estar Dios presente también allí para ayudarnos y para poder llegar a aquello que nosotros deseamos o queremos hacer para agradar a Dios o para hacer su voluntad. Quiero leer un pasaje también en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 11, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Allí el Señor Jesús está haciendo una invitación para la multitud que le seguía, para los discípulos que estaban con Él, y dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias al Señor por su palabra, gracias por la enseñanza que el Señor Jesús nos está dando. Está hablando algo muy importante, y es la de dejar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas en sus hombros. Dice la palabra de Dios y toma como ejemplo el yugo que se usaba en aquellos tiempos para trabajar la tierra, para arar, y podemos ver en la figura de este yugo que era utilizado sobre dos animales que tiraban de un arado para poder cortar la tierra para así sembrar. Era algo con lo cual en aquel tiempo la multitud que le estaba escuchando al Señor Jesús y aún sus discípulos se sentían identificados y sabían de lo que el Señor estaba hablando, y podemos ver lo que el Señor quería decir en ese momento. El Señor estaba hablando de estar unidos a Él, de depender de Él. Muchas veces se usaba aquel yugo cuando un animal también nuevo estaba para ser llevado para enseñar para arar la tierra, se ponía con otro animal que ya tenía experiencia, y aquel animal nuevo era guiado por aquel otro que estaba unido a él en su yugo. Y así, de igual manera, el Señor nos está invitando a llevar su yugo, a estar unido a Él en todo lo que nosotros emprendamos para hacer. Gracias al Señor de que Él quiere siempre y está dispuesto para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos
para llevarnos adelante, para enseñarnos el camino y para aliviar nuestras cargas. Claro que siempre el yugo que llevemos con nuestro Señor, como dice Él, es fácil y es ligera mi carga, porque Él está allí para ayudarnos. El Señor tomó esa figura del yugo para invitarnos a depositar en Él todas nuestras cargas, nuestros problemas. En aquel tiempo, aquel pueblo de Israel tenía sobre sus hombros una carga muy grande de las leyes, de la religión de aquel tiempo, y muchas veces los fariseos y los saduceos, los escribas de la ley, imponían sobre estos hombros grandes cargas que Jesús mismo les llegó a decir que ni ellos podían llevar. Así que en estos tiempos también nosotros muchas veces sentimos como una carga pesada sobre nuestros hombros que es difícil de llevar, pero Jesús nos está haciendo una invitación a depositar sobre Él nuestras cargas, nuestros problemas, y a dejar que el Señor sea quien nos esté guiando, nos esté dirigiendo en este camino. Más adelante toma otro ejemplo también para enseñar a sus discípulos, y le invito a abrir su Biblia más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. El Señor Jesús está allí reunidos con sus discípulos y le está enseñando algo muy importante también, y lo que es de depender del Señor, así como nosotros también debemos de aprender de que en todo momento debemos depender del Señor. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, también un mensaje, una palabra muy conocida y que ha sido muy enseñada también, pero que siempre es bueno recordarnos esta palabra para tener presente lo que el Señor nos está enseñando. Dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La palabra del Señor nos está mostrando la enseñanza de Jesús acerca de sus discípulos. Algo que ellos tenían que comprender era que separados del Señor nada podían hacer. Y nosotros también en estos tiempos, como discípulos de Jesús, como siervos del Señor, como hijos del Señor, tenemos que entender también que dependemos de Él en todo momento, y que separados de Él nada podemos hacer. El mundo muchas veces dice, bueno, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, pero la palabra del Señor nos enseña que dependemos de Dios y que todo lo que nosotros podemos llegar a realizar lo hacemos por la gracia de Dios y porque la mano de Dios está sobre nuestras vidas. El Señor Jesús le estaba enseñando algo muy claro a los discípulos, que tenían que depender de Él porque sin Él nada podía hacer. El Señor hablaba del yugo, de estar unido al Señor. El Señor hablaba de los pámpanos que estaban unidos a la vid. El Señor en todo momento quiere que estemos unidos a Él, que dependamos de Él y que pensemos que en todo lo que podamos llegar a hacer, lo podemos hacer si Dios está con nosotros, si Dios está ayudándonos en todo momento. Podemos ver en estos tiempos difíciles que estamos pasando, como muchas falsas religiones y falsos profetas se han aparecido en este tiempo, y podemos ver que muchas de estas personas han salido de las iglesias, se han apartado del Señor, se han separado del Señor para presentar su propia iglesia, para presentar su ministerio, sus dones como si fueran propios. Pero la palabra de Dios nos enseña que todo lo que recibimos de parte del Señor ha sido dado por el Señor. Yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús también más atrás en el capítulo 5 y versículo 30 de este mismo Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús está dando una enseñanza muy importante, que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y que no podía hacer nada por sí mismo, sino que dependía del Señor. El Señor estaba dando un ejemplo bien claro con su propia vida, de que debemos depender de Él, debemos depender de Dios para realizar y todas aquellas cosas que emprendamos, que puedan ser para la gloria de Dios Padre, y que podamos hacer su voluntad en todo tiempo. Un ejemplo de esto, de la dependencia de Dios, es de un hombre que tuvo que aprender por medio de una circunstancia difícil y de una reprensión del propio Señor Jesús, para que entendiera que tenía que depender de Él y que era Él, Jesús, quien guiaba sus pasos, quien proveía de todas las cosas y que lo ayudaba en su ministerio también. Y ese era el apóstol Pedro. Le invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Algo que entendió el apóstol Pedro después de lo que decíamos de este momento difícil que tuvo que aprender. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro estaba diciendo y hablando del sufrimiento del Señor Jesús, del ejemplo que el Señor nos había dado y de este tiempo difícil que nosotros podemos pasar, quizás de sufrimiento, de problemas, de dificultades, pero también nos está diciendo que en medio de los problemas y de las dificultades podemos seguir el ejemplo de Jesús que Él nos dejó y seguir sus pisadas, que Él en todo momento no dejó de hacer la voluntad del Padre. El apóstol Pedro entendió este mensaje que el Señor le había dado, de estar detrás de Jesús, de ir junto con Jesús, de llevar su yugo junto con Jesús y de estar unido a Él como la vid y los pámpanos. Les invito a abrir su Biblia también en Mateo capítulo 16, hablando de este momento que tuvo que pasar el apóstol Pedro para poder tener una enseñanza de parte de Jesús. Mateo capítulo 16, versículos 21 y 22. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Muchos conocemos el pasaje del apóstol Pedro en el cual comenzó a reconvenirle al Señor, poniéndose delante de él y queriendo evitar que el Señor fuera a Jerusalén, donde él había de encontrar la muerte, donde él habría de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y el apóstol Pedro, poniéndose delante del Señor, quería mostrarle un nuevo camino, una nueva situación en la cual Jesús tenía que cambiar su actitud, su forma de pensar. Y el Señor Jesús le tuvo que hablar duramente, decirle que se apartara delante de él, que saliera delante de su presencia. Le dijo: apártate de mí, Satanás, algo que posiblemente haya impactado mucho en la vida, en la persona de Pedro, al ser identificado de esta manera, pero llegó a darse cuenta de que no tenía que interponerse ni estar él delante del camino del Señor, sino que él era quien debía de seguir sus pasos, como después en su carta en Primera de Pedro él lo proclama y lo dice, de que Él nos dio ejemplo para que pudiéramos seguir sus pisadas. Y esto es lo que necesitamos entender cada día de nuestra vida como hijos de Dios. Debemos de estar en todo momento, en toda circunstancia, tomados de su mano, dejarnos guiar por el Señor, estar unidos a Él y caminar junto a Jesús, no separarnos en ningún momento,
porque si nosotros nos separamos del Señor, sabemos muchas veces lo que ocurre en nuestra vida. Muchos ya hemos pasado por este momento de apartarnos del Señor y sabemos que cuando nos apartamos del Señor las cosas cambian y el Señor tiene que hacer algo en nuestra vida para que podamos volver a Él. Quiero también leer también una palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas, un pasaje que muchos conocen también, pero que también impactó mucho en mi vida y que nos hace entender muchas cosas. Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Allí el Señor está dando un ejemplo también muy grande de los pasos que debemos de seguir, de lo que debemos de hacer también. No solamente de estar en los momentos difíciles junto al Señor, pidiéndole que Él nos guíe, que nos ilumine, que Él nos ayude, que tenga misericordia de nuestra vida, que Él provea para las necesidades, sino también de algo muy importante como es la oración. Dice Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continúa enseñándoles acerca de la oración. Pero qué importante el ejemplo que estaba dando Jesús. Jesús estaba orando allí en un lugar apartado y uno de los discípulos que lo estaba mirando a Jesús orar, y cuando Jesús termina de orar, este discípulo le pide al Señor que le enseñe a orar. Qué bueno, hermano, es reconocer que necesitamos del Señor, no solamente en nuestra vida diaria, sino en nuestros momentos de comunión con el Señor, en los momentos de oración, en los momentos de estudio de la palabra de Dios, pedirle que Él sea quien nos esté enseñando. Y algo muy importante que Jesús le dijo a este discípulo y a todos los discípulos que estaban con Él, le enseñó que Dios era nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando miramos a Dios, podemos ver la figura de un Padre que se compadece de sus hijos, un Padre que ama a sus hijos. Dice la palabra de Dios, en muchas oportunidades está diciendo la palabra de Dios que Dios es nuestro Padre. Y cuando lo comparamos con los padres humanos, muchas veces los que somos padres, los que somos hijos, sabemos de los momentos en que un hijo comienza a dar sus primeros pasos, cómo la mano del Padre siempre está ayudando para que el hijo sepa y aprenda a caminar. Y muchas veces, en oportunidades, puede soltarlo de las manos, pero también en el momento que un hijo va a caer, allí está el Padre para sostenerlo, y siempre en la dedicación, el esmero y el amor del Padre para enseñar a caminar a su hijo. Y mucho más grande es el amor de Dios para con el amor de sus hijos, más grande que el amor de un padre terrenal para con sus hijos. De la misma manera que un padre terrenal, siendo malo, puede hacer estas cosas de tratar de enseñar, de corregir, de educar y de enseñar a caminar a un hijo, cuanto más nuestro Padre Celestial, un Dios bueno, un Dios piadoso y misericordioso, puede ayudarnos en todo momento a caminar de su mano. El Señor nos da esta enseñanza para que recordemos en todo tiempo, más allá de la figura del yugo, de estar unidos a Él, como la vid y los pámpanos, también recordar que Dios es nuestro Padre, al cual debemos de estar en todo momento unidos a Él y depender de Él para poder caminar por este camino que el Señor nos ha enseñado. Qué triste es ver a aquellos que se han desviado de la palabra del Señor y que quieren caminar solos y ya no dependen más del Señor. Queremos alentarle a todos aquellos que quieran dejar el camino del Señor, que estén desanimados por diferentes circunstancias, que puedan nuevamente tomarse y aferrarse de la mano del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Y para terminar, hermano, recordar también
la palabra que se encuentra en Juan 3:27, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27, hablando Juan el Bautista, dice así la palabra de Dios: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. También en Santiago, capítulo 1 y versículo 17, aquellos que puedan anotar también estos pasajes para poder mirarlos con detenimiento, que puedan hacerlo allí en sus hogares. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que tenemos lo recibimos del Señor. Y en Romanos capítulo 11, a partir del versículo 33, podemos mirar y ver que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra del Señor. Nosotros como cristianos sabemos que dependemos de Él en todo momento, que no podemos apartarnos, por más que el mundo piense y anime a decir tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que en todo momento dependemos de Él y nos animamos los unos a los otros para que no dejemos al Señor y nos apartemos de su mano ni nos separemos de Él en ningún momento. Muchos jóvenes cristianos saben que también aquellos que están estudiando, también en sus estudios dependen del Señor, y es por eso que cuando tienen que dar una prueba, un examen, encomiendan a Jehová ese estudio y le piden al Señor que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, porque saben que dependen del Señor también, no solamente de lo que hayan estudiado, no solamente de sus fuerzas, sino que también dependen de lo que el Señor haga a través de su Espíritu Santo en sus vidas, recordándole, dándole sabiduría y entendimiento para que puedan lograr sacar un buen resultado en un escrito, en un examen. Los hijos de Dios, los cristianos, oran de esta manera porque saben que dependen del Señor en todas las cosas. También aquellos que se levantan temprano o quizás tarde para ir a trabajar, cuando van de camino a su trabajo también oran para que el Señor les dé fuerzas y le agradecen a Dios por el trabajo que el Señor les ha dado. Pedimos que el Señor nos dé fuerza porque sabemos que dependemos también de Él en estas cosas. No es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros logremos, sino es por lo que Dios produce en nuestra vida, porque dependemos en todo momento de Él. Aún en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de pecado, de tentación, sabemos que dependemos de Él. No por nuestras fuerzas, ni con nuestros esfuerzos podemos hacer que no caigamos en pecado ni en tentación, sino con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor quiere bendecir nuestra vida para librarnos de todo pecado. Como el Señor le enseñó a sus discípulos en aquel momento en que le enseñaba a orar, el Señor le decía y les enseñaba a pedirle al Señor, líbranos de todo el mal. Y sabemos que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra fuerza, sino que en todo momento dependemos del Señor. Queremos con estas palabras, Señor, invitarles, queridos hermanos, a que nos fortalezcamos en el Señor, que pongamos nuestras fuerzas en Él, que depositemos nuestras cargas en Él y que podamos llevar ese yugo que el Señor nos ofrece para que puedan ser aliviadas nuestras cargas. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, que si en algún momento fallamos y dejamos de apoyarnos en el Señor, si nos soltamos en su mano, que su Espíritu Santo nos traiga nuevamente a su camino, como decía el rey Salomón en el libro de los Proverbios, Él va a enderezar nuestra vereda, porque de Él dependemos y siempre el Señor, nuestro Dios, está dispuesto a ayudarnos. Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esta palabra que hemos escuchado y recibido en esta nochecita. Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir de esta palabra y gracias a Dios por nuestro hermano Richard. Y hermanos, solamente para despedirnos, recordar algunos de estos pasajes que hemos compartido recién.
Allí en Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted está escuchando este mensaje en este día y necesita de Cristo, de verdad necesita de Cristo, el Señor está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él quiere darle ese descanso, dice, yo os haré descansar. Ese descanso del corazón, esa paz en el corazón. Lleve delante del Señor todas sus cargas, lleve delante del Señor todas sus luchas y deposítelas en las manos del Señor. El Señor quiere recibirlo, el Señor quiere aceptarlo como su Hijo. Él quiere darle el descanso. Así que, si aún no conoce del Señor Jesús, hoy es la oportunidad de sincerarse ante Dios y reconocer que es pecador, y abrir su corazón a Cristo, creer en Cristo Jesús como el Salvador. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, y no se olvide, usted que está aquí en la ciudad de Paysandú, que tiene la oportunidad de congregarse el próximo día domingo, por favor, anúnciese para que podamos reservarle un lugar para compartir un buen tiempo de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, les libre y les guarde, y será